Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en lo desconocido. Hoy, un caso que ha fascinado y horrorizado al mundo durante décadas. El misterio de la Dalia Negra. Un caso sin resolver que nos lleva a la oscura y glamorosa época dorada de Hollywood. Un caso que a pesar de los años sigue tan enigmático como el primer día. Exacto. Estamos hablando de Elizabeth Short, una joven aspirante actriz. Su sueño se vio truncado de la manera más brutal. El descubrimiento de su cuerpo en 1947 conmocionó a Los Ángeles y al mundo entero. Imagina la escena. Un parque público, un día soleado y de repente ese hallazgo macabro. El cuerpo de Elizabeth, o mejor dicho, lo que quedaba de él, apareció seccionado en dos, a la altura de la cintura. La policía determinó que había sido drenada de sangre, lo que indica que no murió en ese lugar. Su rostro presentaba una mueca grotesca, una incisión que iba desde las comisuras de los labios hasta las orejas. Una sonrisa de Glasgow. Calofriante, ¿verdad? Pero lo que quizás no sepa todo el mundo es que este tipo de mutilación, aunque horrible, no era exclusiva del caso de la Dalia Negra. Era una marca distintiva del crimen organizado en la década de 1940, lo que podría insinuar una posible conexión con el bajo mundo. Las marcas en sus muñecas y tobillos indicaban que había sido maniatada durante días, sometida a un sufrimiento inimaginable. La autopsia reveló que había sido torturada con saña, quemaduras de cigarrillo, cortes, golpes. Un auténtico infierno. Y pensar que Elizabeth, o Beth como la llamaban sus allegados, era una joven con aspiraciones, con una vida por delante. Una chica que se mudaba con frecuencia, trabajaba como camarera para sobrevivir y perseguía su sueño de convertirse en actriz en el Hollywood de la época. Una época dorada para el cine, pero también una época dura para una joven sola, que intentaba abrirse camino. Y su pasado, marcado por el abandono de su padre y la muerte de su prometido en un accidente aéreo, sin duda, añade otra capa de misterio a este caso. La muerte de su prometido, Matthew Gordon, debió ser un golpe terrible para ella. ¿Crees que ese evento pudo haberla llevado a situaciones, compañías peligrosas? Es una posibilidad que no podemos descartar. Lo que sí sabemos es que el caso de la Dalia Negra generó una enorme expectación mediática. La prensa, sedienta de detalles escabrosos, no dudó en publicar información falsa y especular sobre la vida de Elizabeth. Un auténtico frenesí mediático que, en cierto modo, entorpeció la investigación. Más de 50 personas confesaron el asesinato, abrumando a los investigadores. ¿Cómo se maneja una situación así, con tantas pistas falsas y ruido mediático? Es un desafío enorme. Imagina tener que filtrar toda esa información, separar el grano de la paja, mientras la presión pública aumenta cada día. En este caso, la mayoría de las confesiones resultaron ser falsas, producto de la tensión mediática o en algunos casos de problemas mentales. Un auténtico rompecabezas para la policía. Y por si fuera poco, la maleta de Elizabeth desapareció de la estación de autobuses. Una maleta que podría haber aportado valiosas pistas sobre sus últimos movimientos, o incluso sobre la identidad de su asesino. ¿Qué sabemos de esta maleta? ¿Hay alguna teoría sobre su paradero? La maleta nunca apareció. Algunos creen que fue destruida por el asesino para eliminar pruebas, otros que fue robada por algún oportunista que vio la oportunidad de hacerse con un recuerdo macabro. Lo cierto es que su desaparición solo le añade más misterio al caso. La policía interrogó a Robert Manley, el último hombre que vio con vida a Elizabeth. Él la había acompañado a la estación de autobuses la noche de su desaparición. Manley parece un sospechoso obvio. ¿Por qué la policía lo descartó tan rápidamente? Sí, Manley era sospechoso, pero su coartada se verificó y pasó las pruebas del polígrafo. A pesar de ser la última persona que la vio con vida, no se encontraron pruebas que lo vincularan al crimen. Sin embargo, su testimonio nos deja una imagen inquietante. Elizabeth sola, esperando en la estación de autobuses, adentrándose en la noche. Una imagen que nos recuerda la vulnerabilidad de Elizabeth, de cualquier joven sola en una ciudad tan grande como Los Ángeles. Y como si el caso no fuera ya lo suficientemente complejo, el supuesto asesino empezó a enviar cartas a la prensa. El asesino, o alguien que se hacía pasar por él, se hacía llamar el Vengador de la Dalia Negra. En sus cartas se burlaba de la policía, enviaba objetos personales de Elizabeth e incluso amenazaba con seguir matando. Este tipo de provocación, el envío de cartas y pistas crípticas, era una característica de varios casos de alto perfil de la época, lo que nos hace preguntarnos, ¿estaba este asesino influenciado por otros crímenes famosos? ¿Buscaba notoriedad? Un macabro juego del gato y el ratón que mantuvo en vilo a la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué se pudo averiguar de estas cartas? ¿Aportaron alguna pista real? Algunas pistas resultaron ser falsas, otras llevaron a callejones sin salida. Lo único que consiguieron estas cartas fue aumentar el misterio y la presión sobre los investigadores. La policía se encontró con un laberinto de pistas contradictorias, un juego de sombras en el que el asesino parecía tener siempre la ventaja. En tu investigación mencionas a varios sospechosos. ¿Podrías hablarnos de algunos de ellos? Claro. Uno de los nombres que surgió con fuerza fue el de Mark Hansen.
dueño de un club nocturno que Elizabeth frecuentaba. Hansen había alojado a Elizabeth en su casa en varias ocasiones, y según algunos testimonios, había intentado tener relaciones sexuales con ella. La policía encontró su nombre en una libreta de direcciones que pertenecía a Elizabeth y que fue enviada a la prensa. Parece que Elizabeth tenía algún tipo de relación con varios hombres. ¿Pudo alguno de ellos ser el responsable de su muerte? Es una posibilidad, por supuesto. La policía investigó a fondo a todos los hombres que tuvieron algún tipo de contacto con Elizabeth en las semanas previas a su muerte. Pero no se encontraron pruebas suficientes para acusar a ninguno de ellos. El caso se convirtió en un círculo vicioso de sospechas, interrogatorios y pistas que no llevaban a ninguna parte. Y así, con más preguntas que respuestas, la investigación del caso de la Dalia Negra fue perdiendo fuelle. Pero el misterio no se desvaneció. Esta fascinación que perdura hasta nuestros días nos dice mucho sobre el poder de lo desconocido, ¿no crees? El deseo humano de encontrar respuestas, de dar sentido a lo inexplicable. Sin duda. El caso de la Dalia Negra, con su brutalidad, la personalidad de la víctima y las circunstancias que lo rodean, ha calado hondo en la cultura popular. Y entre todas las teorías que han surgido a lo largo de los años, hay una que destaca por su complejidad y las pruebas que la sustentan: la teoría de Steve Hodel. La teoría de Steve Hodel, que apunta a su propio padre como el posible asesino de Elizabeth Short. Una teoría que desde luego no deja indiferente a nadie. Exacto. Steve Hodel, un ex detective de homicidios de Los Ángeles, comenzó a investigar a su padre, el Dr. George Hodel, a finales de los años 90. Lo que le llevó a esta investigación fue una fotografía de una mujer, en el álbum familiar, que guardaba un inquietante parecido con Elizabeth Short. La idea de que un respetado doctor pudiera estar detrás de un crimen tan espantoso es realmente perturbadora. ¿Cuál fue tu reacción inicial cuando comenzaste a leer sobre la teoría de Steve Hodel? Bueno, al principio me pareció descabellado, un hijo acusando a su propio padre de ser un asesino despiadado. Pero a medida que fui profundizando en la investigación de Steve, en las pruebas que había reunido, la teoría empezó a tomar forma. Cuéntanos, ¿qué tipo de pruebas encontró Steve Hodel para respaldar su teoría? Para empezar, George Hodel era médico, lo que explicaría la precisión con la que se realizó la disección del cuerpo de Elizabeth. Además, su consultorio estaba muy cerca del Hotel Cecil, donde se vio por última vez a Elizabeth con vida. Eso sí que es una coincidencia inquietante. Y hay más. Steve encontró varias pruebas circunstanciales, como el hecho de que su padre poseía libros de medicina forense y que tenía un gran interés por el surrealismo. El surrealismo, un movimiento artístico que exploraba lo irracional, lo onírico, lo subconsciente. ¿Podría haber alguna conexión entre el surrealismo y la macabra puesta en escena del cuerpo de Elizabeth? Precisamente. Algunos expertos han señalado la similitud entre la posición en la que se encontró el cuerpo de Elizabeth y la obra El Minotauro, de Man Ray, un artista surrealista que era amigo personal de George Hodel. Es decir, que la forma en que se presentó el cuerpo de Elizabeth, tan cuidadosamente colocada, casi parecía teatral, casi como una obra de arte macabra. Exacto. Y no olvidemos las cintas de vigilancia, que grabó la policía en la casa de George Hodel en 1950. En esas cintas se escucha a George Hodel hablando de diversos temas, incluso de sus sospechas de que la policía lo estaba investigando. Y menciona el caso de la Dalia Negra en esas cintas. No directamente, pero hay una frase que ha generado mucha controversia. En un momento de la grabación se escucha a Hodel decir: supongo que nunca van a descubrir lo de la Dalia Negra. ¿Ya prescribió? Una frase que, fuera de contexto, podría parecer una confesión. Pero claro, esas cintas se grabaron años después del crimen. Y Hodel sabía que la policía lo tenían en el punto de mira. Podría estar fanfarroneando o simplemente jugando con la policía. Es una posibilidad. Las cintas son una pieza más del puzzle, pero no ofrecen una respuesta definitiva. Y a pesar de todos los esfuerzos de Steve Hodel, a pesar de las pruebas que ha reunido, el caso sigue oficialmente sin resolver. El misterio de la Dalia Negra sigue vivo, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Más vivo que nunca. Es un caso que nos atrapa, que nos hace preguntarnos quiénes somos, de qué somos capaces. Exacto. Y aunque la teoría de Steve Hodel es sin duda la más elaborada, tu investigación también apuntaba a otros sospechosos, como Leslie Dayton y Joseph Dumais. ¿Qué hace que su posible participación sea tan intrigante? Especialmente a la luz de las similitudes en sus perfiles psicológicos y sus coartadas poco sólidas. Lo que me llama la atención de Dillon y Dumais es que ambos encajaban en el perfil psicológico que el FBI elaboró del posible asesino de Elizabeth Short. Dillon, un hombre con antecedentes de violencia hacia las mujeres, trabajaba en una funeraria, lo que le habría dado acceso a conocimientos sobre disección y embalsamamiento. Algo que explicaría la precisión con la que se mutiló el cuerpo de Elizabeth. Exactamente. Y Dumais, un ex militar con problemas de alcoholismo, fue visto por varios testigos en compañía de Elizabeth en los días previos a su desaparición. Además, se encontraron manchas de sangre en su coche, que aunque no se pudo confirmar que fueran de Elizabeth, aumentaron las sospechas sobre él.
Dos sospechosos con pasados turbios, con motivos potenciales, y con coartadas que no se sostuvieron del todo. ¿Por qué crees que la policía no pudo obtener pruebas suficientes para acusar a ninguno de ellos? Recuerda el caos mediático que rodeó el caso. La presión por encontrar al culpable era enorme. Y en ese contexto es posible que se cometieran errores, que se pasaran por alto detalles cruciales. O que el asesino fuera lo suficientemente astuto como para no dejar rastro. Esa es otra posibilidad, por supuesto. El asesino de Elizabeth Short, sea quien sea, no era un aficionado. Planeó el crimen con meticulosidad, eligió a su víctima con cuidado y logró desaparecer sin dejar apenas huellas. Volviendo a la teoría de Steve Hoddle, hay un detalle que me sigue intrigando. La posible conexión del crimen con el mundo del arte. La semejanza entre la posición del cuerpo de Elizabeth y la obra El Minotauro de Man Ray. El interés de George Hoddle por el surrealismo. ¿Crees que el asesinato de la Dalia Negra pudo haber sido una especie de performance macabra? Es una teoría fascinante sin duda. El surrealismo, con su fascinación por lo grotesco, lo irracional, lo onírico, podría haber inspirado a alguien con una mente retorcida a crear una obra de arte con el cuerpo de Elizabeth Short. Una obra de arte macabra que horrorizó a Los Ángeles y al mundo entero. Y hablando de la repercusión del caso, ¿cómo crees que influyó la Dalia Negra en la cultura popular? La Dalia Negra se convirtió en un icono, en un símbolo del misterio y la fascinación por lo macabro. Su historia ha inspirado novelas, películas, canciones, incluso obras de teatro. Y por supuesto ha dado pie a innumerables teorías, especulaciones, leyendas urbanas. Es un caso que sigue atrayendo la atención de investigadores, periodistas y aficionados a la criminología. ¿Por qué crees que la Dalia Negra sigue fascinándonos después de tantos años? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la brutalidad del crimen. La imagen de esa joven, bella y llena de vida, brutalmente asesinada y mutilada. Ese contraste entre la belleza y la muerte, entre la inocencia y la violencia. Exacto. En segundo lugar, el misterio sin resolver. La falta de un culpable, de una explicación satisfactoria, nos deja con una sensación de inquietud, de que hay algo que no sabemos, que se nos escapa. Y en tercer lugar, la época en la que se produjo el crimen. La época dorada de Hollywood, con su glamour, sus excesos, sus secretos ocultos. Una época de contrastes, de luces y sombras, que encaja perfectamente con la atmósfera de caso de la Dalia Negra. Hablando de secretos ocultos, ¿crees que la policía pudo haber encubierto información sobre el caso? Hay quien cree que George Hoddle, por su posición social y sus contactos, pudo haber contado con la complicidad de las autoridades. Es una teoría que se ha barajado, sí. Hay indicios de que la policía pudo haber desviado la investigación, que pudo haber protegido a ciertos individuos para evitar escándalos. Pero como en tantos otros aspectos de este caso, las pruebas son fragmentarias. Las piezas del puzzle no encajan del todo. Es frustrante pensar que el asesino de Elizabeth Short pudo salirse con la suya, que pudo vivir el resto de sus días sin rendir cuentas por su crimen. ¿Crees que algún día se descubrirá la verdad? La esperanza nunca se pierde. Pero con el paso del tiempo, las posibilidades se reducen, las pruebas se deterioran, los testigos fallecen. Es una carrera contrarreloj. Y si el caso nunca se resuelve, ¿qué pasará con la memoria de Elizabeth Short? Incluso si el caso nunca se cierra, la historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, seguirá viva, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Su nombre se ha convertido en un símbolo, en una advertencia, en un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en cualquier rincón, incluso en la soleada y glamorosa ciudad de Los Ángeles. Su caso recuerda que la búsqueda de la justicia, aunque a veces parezca imposible, nunca debe abandonarse, y que la memoria de las víctimas, de aquellos cuyas vidas fueron truncadas por la violencia, debe mantenerse viva. Es una lucha constante, una batalla contra el olvido. Y aunque el misterio de la Dalia Negra siga sin resolverse, la memoria de Elizabeth Short, la joven que soñaba con Hollywood, seguirá viva. Su historia nos acompaña, nos interpela, nos hace preguntarnos qué hubiera pasado si. Una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta. Pero que nos invita a imaginar, a especular, a mantener viva la llama de la curiosidad. Y eso, en cierto modo, es lo que nos hace humanos. Esa capacidad de asombro, de cuestionar, de buscar respuestas, incluso cuando sabemos que esas respuestas pueden eludirnos para siempre. El caso de la Dalia Negra nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano, con la fragilidad de la vida, con la persistencia del misterio. Y nos deja con una pregunta que resuena en el silencio de los años. ¿Quién era realmente Elizabeth Short, la mujer detrás del mito de la Dalia Negra? Una pregunta que nos invita a mirar más allá, del sensacionalismo, del morbo que siempre ha rodeado este caso, para intentar vislumbrar a la mujer real,
a la persona que había detrás de la máscara de la Dalia Negra. A la joven que llegó a Hollywood con la ilusión de triunfar en el cine, que soñaba con una vida mejor. Una joven que, como tantas otras en aquella época, buscaba su lugar, en un mundo que a menudo se mostraba cruel e indiferente. Elizabeth Short, con su belleza enigmática, su fragilidad, su aura de misterio, se convirtió en una especie de espejo, en el que se reflejaron los miedos y las obsesiones de la sociedad de la posguerra. Una sociedad marcada por la violencia, por la incertidumbre, por la sombra del conflicto, que aún se cernía sobre el mundo. Exacto. Y en ese contexto, el caso de la Dalia Negra, con su brutalidad, su sadismo, su falta de resolución, se convirtió en una especie de metáfora de la fragilidad de la vida, de la oscuridad que se escondía bajo la superficie, de la aparente prosperidad. Un recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier esquina, incluso en los lugares más luminosos y glamurosos. Y hablando de la época, hay un aspecto que no hemos mencionado todavía: la posible influencia del cine negro en el crimen. El asesinato de Elizabeth Short se produjo en plena época dorada del cine negro, un género que exploraba los bajos fondos de la sociedad, la corrupción, la violencia, el lado oscuro del sueño americano. Confío de que después de leer sobre la Dalia Negra me enganché a las películas de cine negro. Es difícil no dejarse atrapar por esa atmósfera, de misterio, de fatalidad, de sombras que lo envuelven todo. Claro, es fácil entender por qué. El cine negro, con su estética sombría, sus personajes ambiguos, sus tramas enrevesadas, reflejaba a la perfección el clima de paranoia y desconfianza que se vivía en la sociedad de la época. Y en ese sentido, no es descabellado pensar que el asesino de Elizabeth Short, consciente o inconscientemente, se viera influenciado por esas historias, por esa estética. Es decir, que la forma en que se planeó y ejecutó el crimen, la puesta en escena del cuerpo, la elección de la víctima, todo podría haber sido una especie de imitación macabra de las películas de cine negro. Es una posibilidad que no podemos descartar. Algunos expertos creen que la puesta en escena del cuerpo de Elizabeth, con su macabra precisión y su estética sombría, podría haber estado inspirada en las películas de cine negro de la época. ¿Y qué hay del propio apodo de la Dalia Negra? ¿Procede realmente de una película? La teoría más extendida es que el apodo surgió a raíz de la película La Dalia Azul, estrenada un año antes del asesinato de Elizabeth. Una película que, casualmente, también trataba sobre el asesinato de una joven. Sin embargo, también se dice que el apodo de la Dalia Negra ya se utilizaba en la época, para referirse a mujeres con una belleza enigmática y un halo de misterio. Sé cuál sea el origen del apodo. Lo cierto es que ha contribuido a crear una imagen mítica alrededor de Elizabeth Short, una imagen que en parte ha eclipsado a la persona real. Y ese es precisamente el peligro de los mitos, ¿no crees? Que tienden a simplificar la realidad, a convertir a las personas en arquetipos, a borrar su individualidad. En el caso de la Dalia Negra, es importante recordar que antes de ser un mito, un símbolo, una imagen en blanco y negro en las portadas de los periódicos, Elizabeth Short era una persona real. Una joven con sueños e ilusiones, con una vida que fue truncada de la forma más cruel. Y aunque el misterio de su muerte siga sin resolverse, su historia nos interpela, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la oscuridad que a veces se esconde en el corazón humano. Y sobre todo nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar a las víctimas, de seguir buscando la verdad, por difícil que sea. Incluso cuando esa verdad parece estar enterrada, bajo un manto de misterio y especulaciones. El caso de la Dalia Negra es un puzzle con muchas piezas, algunas encajan, otras no. Tal vez algún día podamos completar el puzzle, tal vez no. Pero la búsqueda de respuestas, la necesidad de comprender, es lo que nos mantiene vivos, lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir preguntándonos. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en el misterio de la Dalia Negra les haya resultado tan fascinante como increíble.